Hola, buenos días. Buen día, profe. Hola, profe, buenas. ¿Qué tal? Ya. Revisaron el problema de la semana del lunes, perdón, del lunes que quedó, ¿no es cierto?, a medio terminar. ¿Alguien hizo la última parte? Vamos a proyectar. Nosotros dejamos planteado cómo poder calcular el tiempo en que se alcanza la altura máxima en este ejercicio, en el que se lanza una pelota de tenis con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 20 metros por segundo sobre la horizontal. Debían modelar la situación física y contestar las preguntas que estaban ahí. ¿Hay alguien que lo haya hecho y quiera presentar cómo obtuvo el resultado? Ok, igual todavía hay falta que se conecte más gente, pero si no hay nadie que quiera mostrar cómo obtener estos resultados, entonces continuamos con la clase que tenemos para hoy día nomás. Entonces, ahí sí. Movimiento de proyectiles, y ahora vamos a poner en práctica los que estuvimos revisando la clase pasada. Entonces, siempre es bueno recordar cuál es la estrategia que nos va a servir para poder resolver este tipo de problemas. O sea, para resolver problemas e interrogantes referentes al movimiento de proyectiles, consideramos una modelación geométrica de las ecuaciones presentadas. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Las ecuaciones son la de desplazamiento, ¿no es cierto?, que está dada por b sub 0 por t más un medio de, ¿qué cosa?, de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la segunda ecuación que nos va a servir para poder resolver esto es la ecuación vectorial de la velocidad, es igual a b sub 0 más un medio de g. Entonces nos dice que lo primero que debemos realizar es el modelo geométrico, ¿no es cierto?, los triángulos para el desplazamiento y para la velocidad. Luego, a partir de eso, establecer las relaciones que existen, ¿ya? Como vamos a tener algún triángulo dibujado, podemos establecer alguna relación con respecto al ángulo, ¿ya? Si es un triángulo rectángulo, que es un caso muy especial, podemos establecer rápidamente relaciones. Si no, podemos tener algo más general, donde podemos ocupar teorema del seno o teorema del coseno, ¿no es cierto?, y encontrar todos los lados que corresponden a distintas variables del triángulo que se nos forme. Tenemos un triángulo para el desplazamiento, que puede ser, ¿no es cierto?, que el lado C sea el lado D de desplazamiento, esto un medio de gt cuadrado y esto d por t, en el caso del desplazamiento.
Entonces el caso más general será este. El caso particular es cuando tenemos un triángulo rectángulo y podemos tener entonces la hipotenusa, que en el caso de la ecuación del desplazamiento va a ser el b sub 0t, y el lado opuesto al ángulo que se forma de disparo inicial o del lanzamiento inicial es un medio gt cuadrado. Bueno, ¿y para qué construir estos modelos y para qué plantear las ecuaciones? Para poder finalmente usar estas ecuaciones y resolver el problema obteniendo el resultado que se nos solicita. Entonces vamos a comenzar de inmediato a practicar. Tenemos un ejercicio acá propuesto donde nos dice que en un bar local un cliente desliza sobre la barra un jarro de cerveza frío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el jarro, ¿cierto? Y este jarro se desliza de la barra y golpea al suelo 1.40 metros de la base de la barra. O sea, se lanza sobre la barra, el vaso, se empieza a deslizar por la barra horizontalmente, llega hasta el final de la barra, ¿no es cierto? El cantinero no la ve, no reacciona y el vaso sigue deslizando y pasa de largo al final de la barra. Entonces, dice, la altura de la barra es 0,86 metros y el jarro de cerveza vacío tiene una masa de 0,20 kilogramos. Construyan un modelo geométrico para el movimiento del jarro desde que se despega de la barra hasta el momento que toca el suelo. Úsenlo para calcular la velocidad, magnitud y dirección con la que golpea el suelo. Entonces tenemos que hacer primero un esquema de la situación que está pasando y luego resolvemos, ¿no es cierto?, aplicando lo que conocemos hasta ahora, o sea, completar los triángulos para el desplazamiento, completar el triángulo para la velocidad, plantear las ecuaciones que se forman a partir de los datos que tenemos y entonces resolver. Entonces, pregunta. La situación dice que algo, ¿no es cierto? Estamos sobre una barra horizontal, hay un jarro de cerveza y este se desliza, ¿no es cierto?, sobre la barra hasta que llega al final y luego va a caer. La pregunta es, este tipo de lanzamiento, ¿qué ángulo tiene el lanzamiento inicialmente? ¿90 grados? ¿O paralela al suelo? Es paralelo al suelo, ¿no es cierto? Recordemos que el ángulo de lanzamiento siempre se mide con respecto al eje X positivo. ¿Bien? Entonces, si este es mi eje X positivo y el lanzamiento va en esa dirección, entonces el ángulo que está formando es 0 grados. ¿Sí? Entonces, este también es un caso particular. Un lanzamiento puede tener, tal como lo vimos en la clase pasada, algún ángulo sobre la horizontal, puede tener ángulo cero, como es el caso de acá, o puede incluso tener un ángulo negativo bajo la horizontal. ¿Sí? Exacto, 0 grados, Matías. Ok, para resolver este problema entonces los voy a dejar trabajar a ustedes. Los voy a separar en grupos. Por favor, trabajen en grupo. Yo sé que muchos de ustedes no se conocen, pero vamos a estar constantemente haciendo actividades en grupo. Preséntense, conózcanse y empiecen a trabajar en grupo porque es la forma de poder sacar ventaja del curso, ¿no es cierto? Discutiendo entre sus compañeros. Es más fácil cuando uno se ve cara a cara en la universidad, pero bueno, todavía estamos en clases en esta modalidad online, así que tratemos de sacar provecho, ¿no es cierto?, de lo que tenemos.
Vamos a dejar 5 grupos asignados automáticamente entre 4 o 5 personas para que puedan trabajar, discutir y resolver este problema. Vamos a dar unos 10 minutos y voy a ir pasando por los grupos para ver cómo van avanzando. Y si necesitan un poco más de tiempo, les voy a dar un poco más de tiempo de manera que puedan resolver este problema. Ok, están creados los grupos, ya se abrió. Pueden ingresar a los respectivos grupos a trabajar. Hola, estamos trabajando en grupos, eso. Muy bien. Ok, ya estamos de vuelta, entonces lo que tenemos en el problema, para que todos quedemos en el resultado, dijimos que desde el punto de inicio hasta el punto de caída íbamos a tener nuestro vector desplazamiento. Hasta acá vamos a tener nuestro vector 0t. Y de aquí hacia abajo vamos a tener nuestro vector medio gt cuadrado. Conocemos esta altura, es lo que ustedes estuvieron haciendo, 0,86 metros. Conocemos esta distancia para ver 0t, que eso nos dan en el enunciado, que es 1,40 metros. Este es mi vector de desplazamiento y esto es un medio de g por t cuadrado. Entonces, lo primero que uno puede obtener, voy a borrar acá al lado para poder escribir. Entonces, hay varias cosas que uno puede obtener de inmediato. La primera es, pongamos por Pitágoras, encontrar que el vector o la magnitud del vector de cuadrado
es igual a b sub 0 t al cuadrado más, perdón, sí, bien digo, más 1/2 de g t cuadrado al cuadrado. Ok. B sub 0 por t, todavía no conozco la velocidad, no conozco el tiempo, pero sí conozco la distancia, el valor de este vector, la magnitud de este vector, yo lo conozco. La magnitud es 1.40 metros. Entonces esto es 1.40 al cuadrado más, tampoco conozco el tiempo todavía inicialmente, pero sí conozco la magnitud de toda esta cantidad. Y eso es 0,86. Entonces puedo obtener por Pitágoras la magnitud del vector desplazamiento. Ahora, yo, como digo, conozco la magnitud de B sub 0 t es 1.40 metros. Pero no conozco cuánto es la velocidad inicial ni cuánto es el tiempo. Tengo dos incógnitas, una ecuación no me sirve. Entonces voy con la siguiente lado para plantear otra ecuación, que sería 1/2 de g por t cuadrado es igual a ¿cuánto vale todo este lado de 1/2 gt cuadrado? Es la altura, 0,86, esa es la magnitud. Y eso sí puedo obtener porque g lo conozco, vamos a usar 10 nomás, ¿no es cierto? Entonces me queda que la única incógnita es el tiempo. Y si uno utiliza esto, el tiempo les da 0,41 segundos. Con ese tiempo, que ahora ya conocen aquí, pueden utilizarlo en esta ecuación para obtener cuánto vale B sub 0. En este caso, B sub 0, la magnitud va a tener un valor de 3.41. Metros partido por segundo. Esa es la magnitud. Y un cierto, el desplazamiento, ¿cuánto da el desplazamiento? Yo tengo el valor. Bueno, no lo calculé porque no es lo que pedían. Lo que pedían era la velocidad y el ángulo. ¿Sí? La velocidad con la que cae y la dirección, o sea, el ángulo con el que está cayendo. Entonces, ¿cómo puedo obtener B? B va a ser B sub 0 más G por T. La magnitud de B sub 0 la conozco y la dirección también la conozco porque va a ser toda, va a estar dado simplemente, está en la horizontal, ¿no es cierto? B sub 0 es una está simplemente moviéndose horizontalmente hacia la derecha, entonces será 3.41 en I metros partido por segundo, más G por T. Esto también conozco la dirección. G por T tiene una magnitud de todo vale 0,86, ¿no es cierto? No, perdón. Cuando dije el tiempo vale 0,41, G vale 10, entonces 4,1. 4,1 menos porque va en la dirección negativa de el J tongo. Y esto es metros partido por segundo. Así que ahí está mi vector, listo. Mi vector velocidad. Pero
bueno, ahí tenemos completo lo que nos están pidiendo. Si nos pidieran el vector, ¿no es cierto? Si ahora nos están pidiendo que calculemos la magnitud de este vector. Bueno, la magnitud de este vector la puedo obtener como la raíz cuadrada de los componentes del vector al cuadrado, 341 al cuadrado, más 4,1 al cuadrado. Y eso da 5.33. Al menos es lo que yo tengo. Metros partido por segundo. Y la dirección, bueno, puedo utilizar esto mismo. ¿Cuánto es mi componente en J? ¿Cuánto es mi componente en I? Recuerden que el arco tangente, o la tangente a la menos 1, es el I partido por X, entonces sería, y me refiero al eje Y partido por el eje X, en este caso menos 4,1, partido por 341. Poner el punto de que real 41. Si uno hace eso, obtiene el ángulo θ. Y eso me da 50,2, pero fíjense que por convención, ¿no es cierto? Nosotros escribimos los ángulos positivos hacia arriba, y si voy por debajo de la horizontal, me quedan negativos estos 50,2. Entonces, a ese resultado debieron haber llegado. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Llegaron a este resultado o por lo menos avanzaron con gran parte del problema? Yo por lo menos llegué al resultado. Ya, sí, yo vi en los grupos y iban todos bien. La primera parte todos los tenían bien construido y estaban trabajando bien. Esta parte, ¿no es cierto?, no la alcancé a ver con todos, pero algunos sí alcancé a ver que tenían bien planteado también para obtener la velocidad y la dirección. Ok, perfecto, muy bien. Nos queda poco tiempo, así que tratemos de aprovecharlo para ver lo que nos queda. No podemos quedarnos con un solo ejercicio, así que vamos al siguiente. Este lo voy a realizar, ¿no es cierto? Ustedes me siguen. Y es más o menos similar. Dice, un ciclista pretende saltar un risco con una velocidad horizontal v sub 0, es algebraico, ¿sí?, cayendo a una altura h, a una plataforma con un ángulo θ. Fíjense que el ángulo θ en este caso es el ángulo que se forma acá. Bueno, va a coincidir por propiedades, ¿no es cierto?, de ángulo, que este ángulo es el mismo ángulo alterno externo, ¿sí? Entonces este también va a valer θ con respecto al horizonte. Construya modelos geométricos y úsenlo para responder cuánto debe ser tangente de θ, de la rampa, para recibirlo al caer. O sea, la bicicleta va a saltar desde esta posición, va a caer, y la idea es que caiga justo, ¿no es cierto?, en la rampa con ese ángulo caído. Entonces, de nuevo, vamos a tener que construir nuestros vectores, tal como en el caso anterior. Este es el punto de partida, este es el punto de llegada, ese va a ser mi vector desplazamiento. Vamos a tener mi vector v sub 0 por t, que va a llegar horizontal, porque solamente hay componente en la horizontal, que va a llegar hasta esa posición más o menos. Y el vector 1 medio gt cuadrado, que va a llegar hasta aquí. Ese es el triángulo de
el desplazamiento. Anotémoslo al tiro. Esto es D. Esto es B sub 0 T. Este es un medio de G por T cuadrado. Y nos faltaría conocer el de velocidad. Entonces construimos también el triángulo de velocidad. Acá la dirección, ¿no es cierto? Vamos a tener la dirección de B sub 0. No sabemos la magnitud, pero es una representación gráfica, así que dejémoslo que va a coincidir justamente con eso. Vamos a hacer el G por T y dejemos que el vector justamente de velocidad coincida con este ángulo que está acá. Entonces vamos a tener B sub 0, o sea, perdón, B nomás, que es la velocidad final en ese vector que está ahí. Vamos a tener acá G por T, y aquí es B sub 0 simplemente, en el triángulo que está acá. Este ángulo es θ, es el ángulo que quiero obtener. Y el otro ya lo tenemos todo representado. Aquí me falta el símbolo. Entonces, resolvamos. ¿Qué conocemos? Nos dice que sale con una velocidad v sub 0. Entonces, v sub 0 es conocido. Cayendo a una altura h. Entonces, este lado h lo conocemos. Y que cae con un ángulo θ acá al final. Entonces, este ángulo θ también es conocido. Entonces, perdón, cae con un ángulo θ y nos pide cuánto es la tangente de θ. O sea, en otras palabras, nos está pidiendo conocer cuánto es estos lados, porque tangente de θ, tangente del ángulo θ, va a ser el ángulo opuesto, que es G por T, partido por B sub 0. Entonces necesito conocer estas cantidades. G por T, B sub 0. ¿Sí? Voy a escribir un poco más al lado para tenerlo presente. Tangente de θ va a ser igual a GT partido por B0. Pues, ¿cómo puedo obtener esos valores? Bueno, necesito tener, supongamos, el tiempo, no lo conozco. El tiempo es una variable que aquí no me la mencionan, entonces tengo que escribirla en términos de las cantidades que acá sí me dan, de sub 0 y h. Esas son cantidades conocidas. Entonces el tiempo tengo que escribirlo en esas cantidades que son conocidas en el problema. G lo conozco. B sub 0 también. Entonces en este caso lo único que tendría que calcular es el tiempo. ¿De dónde puedo obtener eso? Bueno, acá tengo la ecuación de desplazamiento. Va a ser de el primer triángulo, B sub 0t más un medio de gt cuadrado. Y la segunda, ¿no es cierto?, es B0 más g por t. Otra vez, tal como hicimos en el problema anterior, este lado lo conozco. Entonces puedo plantear una primera ecuación que es un medio de g por t cuadrado. La magnitud va a ser igual a h. Simplemente con esta relación ya puedo obtener cuánto vale el tiempo porque g es conocido. Entonces t cuadrado es 2 veces h partido por g. Esto implica que el tiempo t es simplemente la raíz cuadrada
de 2h partido por g. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ya? Entonces, ya tenemos contestado nuestro problema. Tangente del ángulo θ es igual a g por t. Se va a hacer g por t, que t vale raíz de 2h partido por g. Todo esto partido por b sub 0. Ese es mi resultado. ¿Por qué? Porque conozco b sub 0 y conozco h y conozco g. Ahí está mi tangente de θ escrita en todos los términos conocidos. ¿Ya? ¿Alguna duda o está todo claro? Todo claro. Ya. Y veamos. Estamos ya un minuto. Alcanzamos justo con las clases. Se nos pasa volando el tiempo realmente. Ejercicio. Disculpen, estuve anotando con Zoom y no va a quedar en la presentación. Pero pueden ver el video con la resolución si tienen alguna duda. Bien. Okay. Este es un ejercicio que queda para la próxima semana propuesto, pero podemos plantear, ¿no es cierto?, la situación. Dice, mediante un ingenioso mecanismo se lanza una esfera de bronce con una velocidad de 10 metros por segundo de magnitud y un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. O sea, el lanzamiento va a ser de manera tal que va a tener un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Desde la cúspide de un faro que está a 15 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde la cúspide de un faro. Supongamos que justo aquí hay un faro. Un faro. Y esto está a nivel del mar. Y nos dice que la cúspide del faro que tiene, ¿cuánto? 15 metros de altura. El faro está ubicado justo a la orilla de la playa. Construye un modelo geométrico apropiado para esta situación. A partir del modelo determine el tiempo que emplea la esfera en llegar al agua y dónde impacta. Bueno, esto va, ¿no es cierto?, a salir disparado, va a describir alguna parábola y va a caer por acá. Entonces, hacemos aquí nuestro triángulo y empezamos a calcular. Fíjense que en este caso no nos va a quedar un triángulo rectángulo para el desplazamiento. Eso se ve de inmediato porque no estamos al mismo nivel. El lanzamiento y el punto de caída no están a la misma altura, al mismo nivel. Entonces, no nos va a quedar un triángulo rectángulo. La magnitud y dirección de la velocidad de la esfera justo cuando llega al agua. ¿Con qué ángulo va a impactar acá? Y con qué magnitud va a llegar SB. Y el instante en que la esfera alcanza la altura máxima. ¿En qué instante la esfera llegó a la altura máxima? Eso queda planteado para la próxima clase. Yo creo que con lo que hicimos hoy día lo van a poder realizar. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me pueden escribir, mandar un correo porque no tenemos, o se lo pueden preguntar quizás a la ayudante el viernes, si es que tienen alguna duda, porque nuestro horario de consulta es el día lunes, quizás no es tan buen horario el día lunes. Que voy a ver si hay otro horario para
para poder dejar también para consultas. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy día. Espero que les haya servido y que comiencen a trabajar, ¿no es cierto?, en resolver problemas de lanzamiento de proyectiles aplicando este modelo de triángulos, este modelo geométrico de resolución. Y como insisto, que cualquier duda que tengan en la resolución, si trabajan en esto durante estos días, me pueden mandar un correo preguntándome, profesor, que no puedo obtener tal valor o no sé cómo plantear tal cosa, y ahí les contesto cómo poder proceder. Eso sería todo. Que estén bien, cuídense, nos vemos ya la próxima semana. Recuerden que este viernes sí hay ayudantía. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense. Ya, profe, Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe, Ok, que gracias. esté bien. Bueno, chao, chao.